Hola a todos, Hola, yo soy Diana yo soy Gisela y este es nuestro primer vlog, así que bienvenidos. pues vamos a empezar el día número 1. Vamos a platicarles un poquito de nuestra vida. Bueno, no. Básicamente queremos contarles nuestra historia porque, bueno, somos dos mexicanas viviendo en Seúl, Corea del Sur, tierra del K-pop y del kimchi. Yo. Nosotros llegamos aquí porque... Un avión nos trajo. Exacto. Ella siempre dice que es mi culpa porque yo la obligué a venir, porque a mí me gustaba mucho Corea, me gustaba la cultura, me gustaba la comida. El idioma me gusta, la cultura. No lo habla, pero le gusta. Sí, me gusta el idioma, me gusta escucharlo. Pues habíamos planeado mudarnos a algún otro lado y decidimos venir aquí. La verdad es que habíamos recibido una oferta de trabajo aquí en Corea y por eso fue también gran parte de Lo que influenció nuestra decisión. nuestra decisión. Quisimos trabajar en la compañía, pero lamentablemente no estuvo como que tan padre. No funcionó, digamos, en Y- términos cordiales. Pues nada, después de ahí nuestra vida cambió porque nos fuimos a Japón un tiempo y pensamos que nos íbamos a quedar ahí mucho tiempo. Pero pues luego dijimos, otra oportunidad. Y volvimos a Y Corea. decidimos regresarnos así nada más. Es bastante divertido, bastante estresante estar aquí, sobre todo porque no hablamos coreano. Esto lo hace más divertido. Entonces, pues sabemos muy poquitas cosas, pero es fácil vivir aquí con un poquito de coreano y un poquito de inglés y un poquito de español, así como... Lo que sí es muy recomendable es aprender a leer el coreano, porque muchas palabras que tienen son en inglés, pero están escritas en coreano y es más fácil manejarte en el metro, en los Un ejemplo aquí. autobuses. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto está en coreano, pero esto dice Richie aroma, como rico aroma, ¿saben? O sea, está en Así inglés, pero son. está en coreano. Y muchas cosas son así, entonces leer sí facilita como la vida un poco. Bueno, pues ahorita vivimos solas en nuestro departamento. Ya no tenemos que compartir con nadie. No, más roommates. Lo cual es una cosa muy buena porque, bueno, nuestros roommates eran... El vecindario es muy local, no hay tanta... Como tanto tanto extranjero. extranjero. Está padre también porque la gente ya se acostumbró a vernos pasar como todos los días y de vuelta. Nos saluda. Y ya nos saludan, si va ella sola le preguntan por mí, etcétera. Entonces está padre también, la verdad, ya estar aquí Pertenecer a un la poco más comunidad. establecidas, ¿no? Ahorita lo que hacemos es Trabajar. estamos trabajando con un proyecto que acabamos de empezar hace poquito. Nuestra tienda online. Empezamos con nuestra tienda que se llama Hallyu Online Store y bueno, nosotros conseguimos todo lo que ustedes quieran o necesiten de aquí, De cosas coreanas. de Todo lo que tenga que ver con K-pop, dramas, ropa, accesorios, comida, maquillaje. comida. Estamos en la tierra del buen maquillaje. Y de verdad es maquillaje de muy buena calidad. Entonces, pues queremos aprovechar esto y exportarlo un poco a México y a toda Latinoamérica. Pues ahorita acabamos de empezar con eso y nos estamos enfocando mucho a cosas del K-pop porque nos gusta un poco el K-pop. Perdón porque tengo mucha gripe y no puedo hablar. Sí, esta no es su voz normal. Esa no es mi voz, usualmente hablo Como normal. persona normal, claro. Pero hoy está muy Pero congestionada. el invierno, Por eso decidimos empezar hoy los videos. ahora que tengo una mala voz. Pero es que el invierno aquí pues no estuvo tan crudo, la verdad es que ahorita ya está terminando como que el invierno y estamos Estuvo en bastante temperaturas decente. como de 8 o 10 grados, que ya para nosotros ya es Yo un siento poco la de calor. primavera venir. Entonces está padre porque aparte todas nuestras fotos de los últimos 3 meses son con nuestra misma chamarra, parece que nunca nos cambiamos de Pero sí ropa. nos cambiamos, solo que abajo de las chamarras y los abrigos. Pero básicamente, pues la Pues chamarra es sí, la misma. y básicamente si estás afuera en el invierno no puedes estar sin chamarra, claro. está mal.
Digo, estás a menos 10 grados y no te congelas, ¿no? Entonces es lo único que la gente te ve. Sales y sales con tu chamarra azul y es la chamarra que ya todos te vieron durante toda la temporada. Aparte es la típica chamarra con peluchita aquí en el gorrito, entonces todo el mundo la trae. Todo el mundo trae la misma. Una vez así íbamos caminando y me perdió, dejó de verme porque todo el mundo traíamos la misma mochila. Digo, perdón, la misma chamarra. Y de pronto yo iba yo a una calle así perdida, que la vi así como de, oye, aquí estoy. Pues es que es como China, ¿ves? Es que eso pasa, aquí todo el mundo en Corea, se puede todo el mundo confundir. se pone así como la misma ropa. Y de pronto confundes, no porque todos se parezcan físicamente, porque decimos, ay, es que en China o en Asia todos se ven igualitos. Sí se parecen, pero la verdad es que es como nosotros, nos parecemos, o sea, y no solo porque seamos hermanas. Porque somos hermanas. Pero Por por eso ejemplo, a nos nosotros parecemos. nos han dicho así, aquí en Corea nos han dicho mucho así de, es que todas las personas de aquel lado del planeta se Como parecen. todos los occidentales. Todos son iguales. Sí, claro. No crean que nada más somos nosotros los que decimos, todos los chinos son iguales, no. Ellos también dicen, es que todos los occidentales son iguales, la verdad. Es un poco como un mundo paralelo. De repente doy como unas clases de inglés y los estudiantes son muy chistosos, ¿no? Decían, oiga maestra, ¿y se va a ir a Brasil? ¿Se va a regresar a Brasil para el año nuevo? Porque claramente es lo mismo. Porque ellos no saben que Brasil y México son diferentes. Me preguntan que si en México hablamos mexicano, si hablamos inglés. No saben en realidad cómo se escucha el español y son muy curiosos así de, ay, a ver, dime algo en español, enséñame algo en español, porque no saben cómo se escucha y luego se quedan así como de, oh, sorprendente. Exacto. Todo el mundo aquí ama los tacos, pero no sabe nada de México. Clásico. Lo primero que te dicen, ¿de dónde eres? De México. Ay, me encanta la comida mexicana. Lo más chistoso es que ni siquiera es comida mexicana, ¿no? A veces Claro, lo dicen, que conocen es me Taco encanta Bell. la comida mexicana, amo los falafel. o los kebab, y dice, Esa es una historia real. eso está totalmente del otro lado de mi país, pero bueno. O de repente nos han preguntado, pero ¿y por qué hablan español? O cómo hablan Sí, español ¿cómo también. aprendieron español? ¿Por qué aprendieron español? Nosotros así como, se acostumbran a que nosotros hablamos en inglés y luego la gente, nosotros les queremos hablar en coreano, así como de, oh, y queremos pedirles algo y nos contestan en inglés. Pero igual estamos intentando aprender. No nos vamos a rendir todavía. Por ahorita, Eso es lo que hacemos. eso queríamos platicarles, quiénes somos, Diana, Gisela, Diana, Gisela. de México. Cualquier cosa que quieran ustedes ver en un video o preguntas que tengan de Corea, cosas, pues háganoslas saber, vamos a poner aquí la información. Y cuando Sí, vayamos exacto. a restaurantes o cosas, a hacer cosas padres, también vamos a hacer videos y les vamos a enseñar. Exacto, a veces está un poco raro, pero sí, es normal, todo el mundo lo ves así aquí en el metro, así de, tomándose la foto, o sea, y a nadie le importa, o sea, pero señores y señoras, así, mi Donde abuelito, sea. mira, y así el abuelito, Selfie time. así de, los ves Sí. así, ¿no? Una de las cosas más padres de Corea es que no son como tan juzgones como a lo mejor la gente es en México, ¿no? Por ejemplo, si alguien sale con lentes oscuros en la noche porque cree que es padre, está bien, la verdad es que a la gente no le importa, nadie va a decir, oye, mira qué ridículo, o sea, nadie, la gente va a decir, ah, cool, él cree que se ve padre. Está padre, cada quien, Está padre. aquí sí que cada quien su estilo, ¿no? Exacto, y la neta está padre, ¿no? Porque puedes ver a gente así súper ridícula y a lo mejor de repente la van a voltear a ver, pero muy leve. O sea, Ajá. la verdad es que la gente por lo general no la va a juzgar. Entonces, cada quien puede hacer lo que quiere y la neta es que eso sí está súper padre. Aparte, la verdad es que aquí los chavos se visten bien padre. Sí, son feos pero tienen por Sí, y luego dices, oh, wow, ¿no? Pero bueno, Y ya luego le ves la cara y dices, oh, wow. tal vez después también les vamos a presentar a algunos amigos para ver si les gustan, para que nos digan qué opinan de ellos. Y pues eso Y era los vamos todo. a traer a que hablen español, porque también tenemos amigos coreanos que hablan español. Entonces, eso la verdad es que también está como jocoso, porque Sí, lo está- hablan está muy padre. chistoso. Sí, está padre. Dicen basula. Has estado por ahorita también, no sé, tal vez aclararles que no estamos en guerra, como hay. Hemos visto que mucha gente está pensando Sí, que ahorita eso es muy estamos ya raro. como en la guerra. Pero es lo mismo, aquí todo el mundo piensa que en México todos traficamos drogas y estamos en un cartel y así. Pero pues aquí todo tranquilo, están muy metidos ahorita en las Olimpiadas, pues sí, en las Olimpiadas y en eso, ¿no? Y en las Olimpiadas también. En las Olimpiadas también un poquito, porque quieren Básicamente ganar ahorita muchas medallas. las Olimpiadas es el tema caliente. Entonces, las Olimpiadas. Y Pues, las Olimpiadas. Las Olimpiadas y Harry Online Store.
Pues Eso nada, es todo eso es por el todo día de y- hoy. Exacto. Este fue nuestro primer vlog. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por vernos, por tomarse su tiempecillo para escuchar todas nuestras tonterías. Exactamente. Eso sí, vamos a decir muchas tonterías en este vlog. Así Sí, que, hablamos mucho, perdón. divagamos. Pero bueno, X, ya si tienen preguntas, comentarios, déjenlos aquí, nosotros los contestamos. Exacto. Y Denle si quieren like ver el gustan, siguiente video, pueden suscríbanse. Nos vemos pronto. Bye. Annyeong. Annyeong.